Hola. Hoy nos adentramos en la figura de Alejandro II de Rusia, un personaje histórico, de enormes contrastes. Tenemos delante una serie de extractos, principalmente de Wikipedia, que nos van a ayudar a desentrañar su complejo legado. Efectivamente, hablamos del zar libertador, el hombre detrás de la emancipación de millones de siervos, que fue una de las reformas más trascendentales de la historia rusa. Pero claro, al mismo tiempo, fue un autócrata que reprimió duramente levantamientos nacionales y cuya vida terminó de forma, increíblemente violenta. Exacto. Nuestra tarea hoy es explorar esas contradicciones a través de lo que nos cuentan estas fuentes. Veremos cómo un heredero educado liberalmente, aunque, eso sí, criado bajo la sombra represiva de su padre Nicolás I, ascendió al trono en 1855, un momento crítico para Rusia. Un momento muy crítico, sí, marcado por la humillante derrota en la Guerra de Crimea, que dejó al descubierto, el atraso militar y social del imperio. Ese fue el punto de partida para un reinado que prometía cambios profundos. Pues vamos a ello. La derrota en Crimea, parece ser el detonante clave, según leemos aquí. El país estaba exhausto, humillado, y surgió una clara conciencia entre las élites sobre la urgencia de modernizarse. Para competir con Occidente, básicamente. ¿Cómo reaccionó Alejandro II ante esta presión? Pues, a diferencia de su padre, que era mucho más rígido, Alejandro II se mostró sorprendentemente receptivo. Aunque, y esto es importante, los textos subrayan que siempre fue muy celoso de su poder autocrático. Eso no lo olvidemos. Entiendo. No obstante, entendió que el inmovilismo ya no era una opción. Había que hacer algo. ¿Y actuó solo o se apoyó en alguien? ¿Cómo lo hizo? No, solo no. Se dejó influenciar por las ideas que llegaban de Europa occidental y también por el sentir de las clases educadas rusas, esa inteligencia emergente que se menciona aquí en las fuentes. Buscó el apoyo de figuras clave dentro de la burocracia y de su propia familia para impulsar un programa de reformas bastante radical para la Rusia de la época. Y eso nos lleva directamente a la joya de la corona de su reinado, la emancipación de los siervos en 1861. Se describe aquí como el mayor obstáculo para el progreso del país. ¿Cómo se gestó algo tan monumental? Fue un proceso enormemente complejo y lleno de debates internos. Alejandro II impulsó la creación de comités provinciales para estudiar cómo mejorar la condición de los campesinos. El nudo gordiano, según se desprende de estos textos, era decidir si los siervos liberados serían simples jornaleros, todavía dependientes de los terratenientes, o si se convertirían en propietarios de tierras, aunque fuera pagando por ellas, claro. ¿Y cuál fue la postura del zar en ese dilema? Él apoyó la opción de convertirlos en propietarios independientes, lo cual fue crucial. Figuras como su hermano, el gran duque Konstantino Nikolayevich, y burócratas ilustrados como Nikolai Miliutin fueron esenciales para diseñar y llevar a cabo esta tarea titánica. Tuvieron que superar una fuerte resistencia de muchos nobles, Me imagino. La ley se firmó finalmente el 3 de marzo de 1861, un acto que le valió el famoso sobrenombre de Alejandro el Libertador. Exacto. Convirtió al campesinado ruso, hablamos de unos 23 millones de personas, según algunas estimaciones que he visto aquí, en el último gran grupo de Europa en abandonar la servidumbre. Un hito histórico, sin duda alguna. Sin embargo, y esto es importante matizarlo, como sugieren algunos análisis implícitos en las fuentes, la implementación no fue perfecta ni mucho menos. Ah, no. ¿Qué problemas hubo? Pues que los campesinos tuvieron que pagar los llamados pagos de redención por la tierra durante décadas, y las parcelas que les asignaron a menudo eran insuficientes. Esto generó nuevas tensiones económicas y sociales en el campo. O sea, no fue una solución mágica. Entiendo. Una precisión importante. Porque a veces nos quedamos con el titular liberación y olvidamos las complejidades, ¿no? Exacto. Pero bueno, la emancipación, aunque central, no fue la única reforma. El impulso modernizador fue más amplio, ¿verdad? Correcto. Vino acompañada de una oleada de cambios. Estos extractos enumeran una reorganización profunda del ejército y la armada en 1874, introduciendo el servicio militar universal, algo que rompía con los privilegios nobiliarios tradicionales, fíjate. Claro. También se creó un sistema judicial completamente nuevo en 1864, inspirado en modelos europeos, con juicios públicos, jurados y jueces electos localmente. Todo muy novedoso para Rusia. Se mencionan también los zemstvos,
¿Qué eran exactamente? Suena interesante. Sí, los Zemstvo eran una forma de autogobierno local. Asambleas selectivas creadas en 1864 para los distritos rurales y luego en 1870 para las ciudades. Tenían competencias limitadas en áreas como la educación, la sanidad, las infraestructuras locales. Era, digamos, un primer paso hacia una cierta descentralización, aunque siempre controlada desde arriba, claro. Además, se abolió formalmente el castigo corporal y se dio más autonomía a las universidades. Hay un detalle que me llama la atención revisando esto. Se dice que fue el segundo monarca europeo en abolir la pena capital, después de Luis X de Portugal. ¿Es eso totalmente preciso? Porque suena. Es un dato sorprendente que aparece, sí, pero hay que tomarlo con cautela porque la abolición no fue absoluta ni permanente. Especialmente para delitos políticos o durante periodos de ley marcial, la pena de muerte seguía aplicándose. Ah, vale. Pero bueno, sí refleja esa intención reformista inicial, ese deseo de alinear Rusia con ciertas corrientes humanistas europeas, al menos en teoría. Entendido. Mientras todas estas reformas sacudían la estructura interna de Rusia, ¿cómo se proyectaba el imperio hacia el exterior? El material que tenemos delante lo pinta a menudo como un líder más bien pacifista. En cierto modo, sí. Buscó la estabilidad en Europa después de la Guerra de Crimea. Un ejemplo claro es su apoyo a Estados Unidos durante la Guerra de Secesión, un gesto geopolítico importante contra Reino Unido y Francia. Y, por supuesto, la venta de Alaska a EUEU en 1867. Que siempre llama la atención. ¿Por qué vendió Alaska? ¿Se sabe bien? Las razones que se apuntan aquí son varias. El temor a no poder defenderla de los británicos en caso de guerra, la escasa rentabilidad de la colonia en aquel momento y también la necesidad de fondos para financiar las reformas internas. Tiene sentido. En Europa, tras la caída de Napoleón III en Francia, se alejó de París y se unió a Alemania y Austria-Hungría en la Liga de los Tres Emperadores en 1872. Buscaba mantener un equilibrio conservador en el continente. Pero esa imagen pacifista, como decíamos, choca con otros eventos. ¿No rehuyó la guerra por completo? Para nada. Libró una guerra crucial contra el Imperio Otomano entre 1877 y 1878. Aquí los motivos eran una mezcla de paneslavismo, esa idea de proteger a los pueblos eslavos y ortodoxos de los Balcanes, y de intereses geopolíticos rusos en la región, claro. ¿Y cómo fue esa guerra? Pues fue un éxito militar para Rusia. Llevó a la independencia o autonomía de Bulgaria, Rumanía, Serbia y Montenegro. Pero los resultados diplomáticos del posterior Congreso de Berlín le dejaron bastante insatisfecho. Sintió que las otras potencias le habían quitado parte de la victoria. Y la expansión territorial tampoco se detuvo, ¿no? El imperio siguió creciendo. No, para nada. El imperio ruso continuó expandiéndose bajo su reinado. Hacia el lejano oriente, por ejemplo, con la fundación del estratégico puerto de Vladivostok. Y sobre todo, con avances decisivos en la conquista del Cáucaso y del Turquestán, en Asia Central. Y aquí debemos mencionar un punto muy oscuro que consignan estas fuentes: la aprobación por parte de Alejandro II de políticas que resultaron en el genocidio circasiano durante la conquista final del Cáucaso. Es un hecho terrible que los textos reflejan y que debemos señalar, manteniéndonos neutrales pero sin omitir la información que se nos proporciona. Entendido. Un punto importante y trágico. Y este punto nos lleva a las sombras más profundas de su reinado. Porque esa faceta reformista y expansiva convive con una represión muy dura en otras áreas. El levantamiento polaco de 1863-64 es un ejemplo. Brutal. Absolutamente. La respuesta al llamado levantamiento de enero en Polonia fue implacable. Se habla aquí de miles de ejecuciones, decenas de miles de deportados a Siberia. Se liquidó la autonomía polaca que quedaba, integrando el territorio más directamente en Rusia, bajo una intensa política de rusificación. ¿Y qué implicó exactamente esa rusificación en Polonia? Significó la prohibición del uso público de la lengua polaca, la imposición del ruso en la administración y la educación. Vamos, un intento de borrar la identidad nacional polaca. Algo similar ocurrió en Lituania, donde se impuso la ley marcial durante décadas y se prohibieron las publicaciones en lituano. Lo mismo pasó con el ucraniano y el bielorruso, con medidas como el Ukaz de Ems de 1876, que prohibía libros en ucraniano. Una política muy dura de asimilación forzosa. Aspiraciones nacionales polacas, lituanas, ucranianas. En Finlandia hacía casi lo contrario. Es increíble. Es una de las dualidades más fascinantes de su reinado, sí. En Finlandia restableció la Dieta, que era el parlamento autónomo, en 1863. Les permitió tener su propia moneda, el marco finlandés, y elevó el finés a lengua cooficial junto al sueco.
Los textos incluso dicen que allí se le conocía como el buen zar. Es que resulta difícil cuadrar esa imagen de reformista liberal en Finlandia con la brutalidad en Polonia. ¿Dan los textos alguna pista sobre cómo él mismo lo justificaba o cómo se explica esa diferencia tan marcada? Las fuentes no ofrecen una única respuesta clara, la verdad, pero sí apuntan a varias posibilidades. Quizá veía a Finlandia, que era un territorio pequeño, homogéneo y relativamente leal, como una especie de laboratorio para probar reformas y autonomía limitada. Podría ser también una recompensa por la lealtad finlandesa durante la Guerra de Crimea y crucialmente durante el levantamiento polaco, cuando los finlandeses no se sumaron, o una maniobra estratégica para asegurar la lealtad de Finlandia frente a la vecina Suecia. Ajá. Lo que sí queda claro es esa capacidad para aplicar políticas radicalmente opuestas en diferentes partes del mismo imperio. Una complejidad enorme. Una complejidad que también se refleja en su vida personal y en un aparente giro conservador. Se menciona aquí que el primer intento serio de asesinato contra él, en 1866, por un tal Dmitri Karakózov, marcó un antes y un después. Así parece indicarlo el material, sí. Ese atentado le afectó profundamente, aunque las grandes reformas ya estaban hechas, ¿eh? A partir de entonces parece que se volvió más cauteloso. Reemplazó a algunos ministros liberales por figuras más conservadoras y aumentó la vigilancia policial. La creciente agitación revolucionaria empezó a minar su confianza, digamos. Antes de llegar a esa escalada final, ¿qué nos cuentan estos extractos sobre su vida más íntima? Hay detalles curiosos, ¿no? Sí, hay pinceladas interesantes. Se habla de un posible coqueteo juvenil con la reina Victoria de Inglaterra en 1839, que no fue a más por razones de Estado, claro. O una donación personal que hizo durante la Gran Hambruna Irlandesa de 1847. Se casó en 1841 con María de Hesse-Darmstadt, la zarina María Alexandrovna, con quien tuvo 8 hijos, incluyendo a su sucesor, Alejandro III. Pero su vida sentimental fue, bueno, complicada, por decirlo suavemente. Bastante. Estos textos son claros al señalar que tuvo numerosas amantes e hijos ilegítimos a lo largo de su matrimonio. Y lo más notable, poco después de enviudar, en 1880, se casó en secreto, en un matrimonio morganático, con su amante de muchos años, la princesa Catalina Dolgorukos. ¿Qué significa exactamente morganático? Pues significa que ni la esposa ni los hijos de esa unión tenían derechos dinásticos al trono. Ya tenía 4 hijos con ella antes de casarse, a los que legitimó y dio títulos nobiliarios, pero no podían heredar la corona. Fue un escándalo en la corte, claro. Me imagino. Y sobre su carácter, se le describe como pacifista de natural, fumador empedernido, aficionado a las cartas y con poco interés en lo militar, para disgusto de su padre, Nicolás I. Sí, esos rasgos dibujan una personalidad quizá más compleja que el simple estereotipo de autócrata. Quizás explican en parte su apertura inicial a las reformas, una menor rigidez que su predecesor, aunque bueno, autócrata lo era. Pero esa aparente tranquilidad personal contrasta brutalmente con la violencia que marcó el final de su reinado. La lista de intentos de asesinato que encontramos aquí es escalofriante. Es una secuencia terrible, sí. Después del de 1866, hubo otro en París, en 1867 durante la Exposición Universal, 2 más en 1879 y en febrero de 1880 un atentado espeluznante. El grupo revolucionario Narodnaya Volia, Voluntad del Pueblo, hizo estallar una bomba en el comedor del Palacio de Invierno. ¿En el propio palacio? Sí, sí. Él se salvó por pura casualidad porque llegó tarde a cenar ese día, pero murieron o resultaron heridos decenas de soldados de la Guardia finlandesa. Fue un golpe durísimo. Si las reformas buscaban modernizar y quizás calmar el descontento, ¿cómo se explica aquí este aumento de la violencia revolucionaria precisamente bajo su mandato? ¿Qué dicen las fuentes? Es una de las grandes paradojas, la verdad. Quizás las reformas, al abrir ciertas expectativas de libertad y cambio que luego no se cumplían del todo, o que se veían frenadas por la represión en otros ámbitos como Polonia, generaron una mayor frustración en los sectores más radicales. O simplemente la modernización y la apertura relativa como la mayor autonomía universitaria o la reforma judicial facilitaron la organización y la difusión de ideas de estos grupos revolucionarios. Los textos no dan una respuesta única, pero sí muestran claramente esa escalada de violencia contra el zar. Y esa escalada culminó el 13 de marzo de 1881. La Narodnaya Volia finalmente lo consiguió.
El relato del atentado es... Estremecedor. Sí, los detalles que se recogen son muy gráficos. Era domingo, regresaba de una parada militar en San Petersburgo, viajaba en un carruaje cerrado, supuestamente a prueba de bombas, por una calle junto al canal de Catalina. Un joven militante, Nikolai Rysakov, lanzó una bomba bajo el carruaje. Y la bomba explotó. Sí, la explosión destrozó la parte trasera del carruaje y mató a un cosaco de la escolta e hirió a otros. Increíblemente, el zar salió ileso al principio de esa primera explosión, pero entonces cometió un error fatal, ¿no? Un error trágico, sí. A pesar de las súplicas de su cochero y su escolta para que se fueran de allí rápido, decidió bajar del carruaje dañado. Quería ver qué había pasado e interesarse por los heridos. ¡Qué imprudencia! O qué humanidad, no sé. Una mezcla quizá. Fue en ese momento, mientras estaba de pie junto al cráter de la bomba, cuando otro miembro del grupo, Ignati Grenevitsky, se acercó rápidamente y arrojó una segunda bomba directamente a sus pies. ¡Ay, Dios mío! La descripción de las consecuencias es terrible. Devastadora. El zar quedó tendido en la nieve, con las piernas destrozadas, sangrando abundantemente. Lo llevaron como pudieron de vuelta al Palacio de Invierno, a su estudio, el mismo estudio donde, irónicamente, 20 años antes había firmado la emancipación de los siervos. Allí murió poco después, desangrado. Su hijo, el futuro Alejandro III, y su nieto adolescente, el futuro Nicolás II, presenciaron su agonía. Un trauma que marcaría sus reinados. Terrible. Y mencionan incluso que había un tercer terrorista preparado por si los dos primeros fallaban. Estaban decididos. Sí, la determinación de Narodnaya Volia era total. Un final espantoso para el zar libertador. ¿Qué impacto inmediato tuvo su muerte? ¿Cuáles fueron las consecuencias que se derivaron de este magnicidio, según leemos aquí? Las consecuencias fueron enormes y, en gran medida, nefastas para el futuro de Rusia. Primero, y quizás lo más importante, supuso un frenazo brutal a las reformas. Estos textos indican que Alejandro II estaba considerando seriamente propuestas para crear una especie de asamblea consultiva, con representantes electos, un embrión de parlamento o Duma, justo antes de morir. ¿En serio? ¿Estaba a punto de dar ese paso? Parece que sí, que estaba a punto de firmar el proyecto Loris Melikov. Pero su hijo, Alejandro III, traumatizado por la muerte violenta de su padre a manos de revolucionarios, canceló esos planes de inmediato. Optó por reforzar la autocracia pura y dura. La Duma no llegaría hasta 1905 y forzada por una revolución, no por una concesión desde arriba. O sea que el asesinato cerró la puerta a una posible evolución más gradual hacia una monarquía constitucional. ¡Qué ironía! Exactamente, una ironía trágica. Segundo, desencadenó una terrible ola de pogromos antisemitas por todo el sur del imperio. Se culpó injustamente a toda la comunidad judía por el atentado, aunque solo uno de los conspiradores principales, Wolfman, lo fuera. Esto llevó a la promulgación de leyes antijudías muy represivas, las leyes de mayo de 1882, que restringieron enormemente sus vidas. ¡Qué terrible! Y tercero, ¿qué efecto tuvo en la política general del imperio? Pues convenció a sus sucesores, Alejandro III y luego Nicolás II, de que cualquier concesión liberal era una debilidad que solo alimentaba el terrorismo y el desorden. El resultado fue una intensificación brutal de la represión policial, un fortalecimiento de la policía secreta, la temida Ojrana, y un atrincheramiento de la autocracia. Se entró en un periodo mucho más oscuro y represivo que el de las reformas de Alejandro II. Y como símbolo de esa reacción, de ese cierre, su hijo Alejandro III mandó construir la famosa Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada, justo en el lugar del atentado, preservando incluso los adoquines manchados de sangre dentro del templo. Un monumento impresionante sin duda, pero también un símbolo muy potente de ese giro hacia atrás. Sin duda. Cierra un círculo trágico, como decías. La iglesia es espectacular, pero recuerda un momento funesto. Así concluimos este recorrido por la vida y el reinado de Alejandro II. Una figura que, a través de lo que hemos podido extraer de estas fuentes, emerge como un modernizador audaz en ciertos aspectos, importantísimo, pero también como un autócrata capaz de una gran dureza, cuyo reinado acabó ahogado en la misma violencia que, quizás paradójicamente, sus propias reformas no lograron contener, o incluso, quién sabe, pudieron haber avivado.
Y nos deja flotando una pregunta inevitable, una de esas grandes especulaciones de la historia, ¿verdad? Si Alejandro II hubiera sobrevivido aquel día de marzo de 1881, si hubiera seguido adelante con esos planes embrionarios de una Duma, ¿podría haber cambiado el rumbo de Rusia en el siglo XX? ¿Se habría podido evitar la catástrofe revolucionaria que vendría décadas después? Es imposible saberlo, claro, pero la pregunta queda ahí. Una reflexión potente para cerrar, desde luego. Entender a Alejandro II, con todas sus luces y sobre todo sus profundas sombras tal como las hemos explorado hoy basándonos en estas fuentes, es clave para comprender la compleja y a menudo trágica historia rusa. Hasta la próxima exploración.